Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio desde hace ya casi 11 años estamos tratando de mostrarle, bueno, ese panorama, ¿no?, especial, único de la televisión argentina, de cómo piensan, cómo trabajan, lo que nosotros llamamos simpáticamente, por supuesto, los maquiavelitos, ¿no?, que no son otra cosa que asesores de empresas, de políticos, de marcas. Vamos a hablar de uno de nuestros temas, ya sé, favoritos de la hora de Maquiavelo, el silencio de los empresarios. Y nos vamos a preguntar si no será un poco demasiado. Les habíamos comentado, por ejemplo, hace un par de programas sobre esta comparación que habíamos hecho entre el empresariado argentino y el empresariado brasileño, ¿no? Y le explicábamos por qué en Brasil, por ejemplo, con 3 presidentes seguidos de izquierda, porque de hecho Fernando Henrique Cardoso, que gobernó en los 90, es un hombre que venía, un sociólogo muy prestigioso, pero que venía de la izquierda, ¿no? Sus teorías, un libro que escribió y que fue prácticamente una de las Biblias de los intelectuales de izquierda de los años 70, ¿no?, sobre la teoría de la dependencia. Él mismo después se desdijo, por supuesto, pero fue... bueno, Fernando Henrique Cardoso abrió la economía, privatizó, llevó a Brasil a la economía de mercado. Vino después el sindicalista Lula, sindicalista marxista, que ganó las elecciones al lado de un empresario y hizo más o menos lo mismo. Y después vino Dilma, una exguerrillera marxista, bueno, de armas tomar, que además fue torturada. Hizo lo mismo. Y todos tuvieron en común, que cuidaron, mimaron a sus empresas y protegieron el clima de negocios en Brasil. Mientras tanto, en Argentina, todo lo contrario. Quiero que vean, les vamos a recomendar 2 lecturas. Ustedes saben que pueden bajárselo de la carpeta de materiales de la web lahoramaquiavelo.com. Una es una columna escrita por mí, ahí en el diario El Cronista, este viernes, Bossa Nova, el encanto de la comunicación empresaria brasileña. Le tiro un adelanto, no hay ningún secreto, los brasileños no son los empresarios, unos genios de la comunicación, y por eso los brasileños aman a sus empresas, y en Argentina aparentemente, bueno, evidentemente no es así. Tiene que ver con que el empresariado brasileño está, podríamos decirle, unido y organizado, de alguna forma, parafraseando el kirchnerismo, porque tiene una organización en donde todos los empresarios participan, no una camarilla que elige al presidente de la UIA o de la Cámara de Comercio y que decide según un par de tipos que después negocian con el gobierno, sino que tienen una representación amplia del empresariado y, por supuesto, juntan mucha plata para comunicar y para, poner en igualdad de condiciones a los empresarios y a los sindicalistas. Le recomiendo también una columna de mi colega Willy Cohen, que escribió en el mismo diario El Cronista, a ver si la puede ver por acá. Conviene discutir urgente el rol de las empresas privadas en el futuro de la libertad de prensa. Y se la recomiendo en la carpeta de materiales, como le dije, ahí puede bajarse el link para leer las 2 columnas. La pregunta que nos hacemos, justamente después de una semana de que funcionó este boicot de las cadenas de supermercados, las cadenas de electrodomésticos, a los principales diarios, los 2 principales diarios fundamentalmente donde las publicaban, que eran el Clarín y La Nación, a pedido del gobierno, con una especie con un decreto no escrito, un decreto secreto, por el cual, se congelaban los precios y no debían publicar sus ofertas. Un golpe mortal para Clarín, especialmente para La Nación, porque, el porcentaje debe ser, pero más del 60% del ingreso publicitario viene de esas publicaciones, de esas ofertas, y las empresas, acataron. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿no llegó el momento de replantearse ese silencio empresario, silencio de tumba? Quédate.
La hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Bueno, acá que estamos viendo directamente la revista Imagen, la tapa, la última, donde está esta bandera un poco truchada, no hay que pedirle perdón a los brasileños, que no es, por supuesto, comunicación y progreso, sino que es orden y progreso, pero bueno, quisimos demostrar que en Brasil las empresas entienden muy bien cómo comunicarse y cómo llegar mejor a la sociedad para que sean, no digo amadas, pero por lo menos mucho más valoradas que en Argentina. Y estamos con, Willy Cohen, ya lo conoce, Willy, además de colega y autor de la columna que le recomendamos, ahora está en Radio Cultura con su programa Somos Nosotros, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y le recuerdo de paso que los miércoles, a las 8, cuando termina Willy con Somos Nosotros, empieza la hora de Maquiavelo Radio. Póngalo 97.9, no sé si estará pasando por acá seguramente. Federico Rey Lennon, el hombre es consultor, es catedrático y asesora a muchas empresas en cuestiones de comunicación de crisis, y que muchas le están preguntando en este momento, desde hace mucho tiempo en el kirchnerismo, si tienen que tomar posición o quedarse en el molde. Ignacio Bracht es otro de los hombres a los que consultan muchos empresarios, que además de lobista, es asesor de muchas empresas. Y yo empiezo preguntándoles, yo la opinión de Willy ya la conozco porque leí su columna, pero yo les pregunto a ustedes, si hoy viene una empresa y les dice, la verdad, yo en mi casa leo La Nación, no sé, que yo leo Clarín, y la verdad que siento que es malo lo que estoy haciendo, de quitarles, de contribuir o de ser cómplice, de quitarles su sustento a dos diarios independientes, que encima defienden, digamos, la economía en la cual las empresas tendrían que ser las protagonistas. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Agachar la cabeza, andar para adelante, acatá, o es hora de empezar a replantearse ese silencio empresario? Bueno, Diego, ante todo, lo primero que un empresario, un inversor, sea nacional o extranjero, sabe cuáles son las reglas de juego con las cuales juega el kirchnerismo. No vamos a descubrir nada desde el 2003 a la fecha. Los premios y castigos, que hay una regla de capitalismo de amigos, hay entenados y los que no lo son, donde el modelo, vos lo decías al principio cuando dabas la descripción de lo que es Brasil, su modelo empresario, en la Argentina no se da, y yo creo que es producto desde la política, donde el modelo es Venezuela, no Brasil. Entonces las reglas de juego son más cercanas a Venezuela que a Brasil, obviamente. Y los empresarios no pueden hacer nada para cambiarlo. O sea, Cristina ganó con el 54% y es, como dice ella, no sé, armar un partido y ganar elecciones, o se puede decir, che, muchacho, mire, con el tema de inflación así no vamos, con el tema del cepo del dólar así no vamos. Y es difícil, a mí me parece que estamos viviendo lo peor que tiene en su momento, digamos, la democracia, ¿no? Tocqueville decía que la democracia, el gran defecto que tiene es que puede llevar a una dictadura de la mayoría. Y yo creo que estamos viviendo en estos años justamente eso, o sea, la parte negra de la democracia, la dictadura de la mayoría. Para un empresario que él está viendo cuál es el retorno de su inversión, que tiene que dar muchas veces cuenta, supone, a sus accionistas e inversores. Muchas empresas, el origen del capital no es argentino, con lo cual la sede de la empresa aquí tiene que dar cuenta, no sé, en Nueva York o en Londres. Imagínate que tomar una actitud valiente, una actitud en pro de una sociedad más sana y de una libertad de prensa,
se complica. Les digo porque el Se caso complica. de Aranguren, ustedes recordarán a ¿cómo se llama Aranguren? Juan José Aranguren. La Shell, que fue uno de los primeros empresarios atacados en el kirchnerismo. Néstor Kirchner, ahí en un discurso, le dijo no compre ni una latita de aceite de la Shell, ordenó un boicot, enseguida no sé si fueron los de piqueteros de Delía o otros piqueteros que fueron a ocupar las estaciones de Shell, y Aranguren se mantuvo Bueno, ahí. muy bastante posiblemente firme, y es una la casa empresa matriz extranjera. le dio el visto bueno para esa postura y de asumir Sí, de todas- los riesgos, ¿no? De todas maneras, me parece que como todo, en el segundo mandato de Cristina se han extremado un poquito Sí. las prácticas. Porque vos fíjate, Claro. mencionabas el caso de Aranguren, que era ya la era Néstor, digamos, donde en realidad el ataque, podría decirse como en las películas, nada personal, solo Claro. negocios. Es decir, el ataque fue a Shell y se defendió Shell, digamos. Por supuesto, con naturalmente un caso muy particular, una compañía de origen británico, en fin. Ahora, digamos, lo que hemos visto en el último tiempo es ataque personal con nombre y apellido, digamos, ¿no? exactamente. A quien levanta la cabeza, el caso, digamos, de los que fueron escrachados desde el punto de vista impositivo, que hablaron del tema de la inmobiliaria, el periodista Marcelo Bonelli, es decir, Como que a Néstor Kirchner no Claro. le tenían tanto temor como a Cristina. no, bueno, pero es que las cosas se están poniendo un poco más tensas, digamos, me da esa sensación. Aunque, bueno, de todas maneras, también hay como una gran simulación en toda esta cuestión, digamos, de las negociaciones con los precios, digamos, de todo lo que es cuidado que Vos acá... decís que los precios no están tan congelados como dicen que están. Y bueno, pero acá hay, digamos, muchos sectores que siguen teniendo altas rentabilidades, que están en acuerdos con el gobierno, no solamente los que todo el mundo dice, digamos, no es solamente Cristóbal López el único que hace negocios con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, en eso hay que ser un poco más... Ahora, creo que se cruzó un límite con este episodio, digamos, de la extorsión económica a los medios, con, digamos, utilizando al sector privado, no digamos... Claro, con hasta la- ahora era Claro. el gobierno nacional que Por supuesto, retiraba por supuesto, sus auspicios. Claro, ¿no? claro, El que caso en la todo obra de caso- Maquiavelo, de miles de colegas que por no opinar igual que el gobierno... Claro, en todo caso ahí lo que se podía plantear, que muchas veces lo hemos planteado, que lógicamente en la medida en que los anunciantes privados desaparecen, porque no quieren levantar la cabeza, porque digamos no terminan de entender el juego del control de contenidos que busca el gobierno, creo que digamos todo lo que pasó el año pasado, la forma en que se planteó casi a vida o muerte la batalla contra Clarín, creo que en alguna medida el caso de C5N, que era un canal muy popular, con figuras lo mismo Radio 10, eso generó en mucha gente la sensación de, che, acá qué está pasando, digamos. O sea, Pero, vos querés decir que los empresarios empezaron a decir, Y el Cristina con el público. tema de medios se la toma muy en serio, claro, no y esto es guerra solamente- a matar o morir. No es solamente la ley de medios, sino que lo que se trata es de controlar los contenidos. Es decir, en los medios populares, la televisión, las radios de gran audiencia, digamos, se trata de controlar el contenido. Se habla de cuestiones policiales, de las vedettes, no Sí, o se como habla... contó Luis Rosales, por ejemplo, Claro. que lo echaron de C5N, Claro. que le pedían como analista, como columnista internacional que era, Claro. que comente Pero ¿por qué? videos de un choque en Claro. Rusia. porque Pero la gente dice, ¿por qué? no, hay otros temas. Pero ¿por qué el gobierno puede manejar los contenidos en un medio? Porque es el financista número uno. Exactamente, porque es el único que pone avisos. Entonces ahí, de alguna manera, el cuestionamiento en el sector privado es, che, muchachos, ¿no se dan cuenta que el único que pone avisos es el gobierno? Todos los medios, más o menos, van yendo con el gobierno, salvo el caso, contados casos, digamos, que tienen posibilidad de financiarse de otra manera. Lo que estamos viendo ahora ya es una instancia Es muy mayor. complicado. Es, digamos, no solamente, ahora ni siquiera te permito que te financies con el sector privado, porque voy al sector privado y también lo extorsiono. Porque hay una economía donde todo, digamos... Esta es la primera vez que pasa en Argentina. Sí. Yo no sé si esto pasó en Venezuela también,
pero en Argentina es la primera vez que pasa. Sí, había ocurrido con cuestiones puntuales, pero porque ya había ocurrido esto, digamos. Creo que al diario de Jorge Lanata, el diario Crítica, hubo, digamos, mucha presión oficial para que las empresas no pusieran avisos. Y de hecho, digamos, eso jorobó mucho el proyecto. Ahora, me parece que en este punto estamos en un estadio donde ya directamente también se están, digamos, atacando las libertades individuales, el derecho de la gente de informarse, el derecho a comerciar libremente. Son cuestiones obviamente muy, muy delicadas, y yo creo que los supermercados van a pagar un alto costo político por esto. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Esto le trae un costo de imagen? Sí, porque los supermercados, sobre todo los supermercados que ganan mucho con la diferencia de precios cobrándole caro a la clase media, Jumbo sobre todo, digamos, en alguna medida Disco, no tanto Coto, que tienen, digamos, los productos importados, ese es un público que va a enemistarse con los supermercados. No te digo que va a haber boicot ni que la gente no va a ir a comprar, no, aunque no por Twitter, porque... bueno, van a los almacenes. Por Twitter hay mucha gente que está promoviendo esto de no comprar en los supermercados. No lo sé si eso va a ser relevante, digamos. No va a funcionar. Pero en alguna medida, los dejo a los expertos, no sé si va a ser gratis para los supermercados todo esto, ¿no? No estoy muy seguro. Una pregunta todavía para hacerse. Porque la vida continúa, digamos. No, y además yo me planteo lo siguiente, esto empieza por los supermercados y cadenas de electrodomésticos, que entre los dos, insisto, yo no tengo el número, pero creo que debe estar entre 60 y 70% del ingreso publicitario, sobre todo en los casos de Clarín y Nación, pero si al gobierno le funciona, porque dice, che, hagamos una cosa, hagamos de cuenta que hay un congelamiento, hay muchas dudas acerca de si el congelamiento es tal, yo voy a hacer las compras al supermercado y no veo tanto congelamiento, y que de repente si esto funciona pasen a otros sectores, porque por ejemplo para los medios después vienen, no sé, los bancos, las automotrices, los celulares, en fin. Telco, sí. No son muchos sectores, son 3 o 4. Yo lo que veo, Diego, acá que me parece, está muy bien el análisis que hace Willy, pero voy a ser un poquito más generalista. Más allá del problema de las empresas, acá hay un problema serio de libertad de prensa. Porque la libertad de prensa siempre está relacionada con la libertad económica. Vos no tenés libertad de prensa si los medios no tienen libertad económica. Y vos le estás pegando justo al corazón. Al corazón. Claro. Como pegarle a los contenidos abiertamente es como muy burdo, para determinada clase media sería como muy, muy fuerte, le pego a la libertad económica. Y es incluso lo cierro. Y es más amplio, porque digamos, el gobierno, ¿cómo extorsiona a los supermercados? Les dice, si ponen avisos en los diarios, no los dejo importar. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque hay control de cambio. Entonces, el control de cambios, el cepo al dólar, el control del comercio exterior, no es solamente una cuestión económica, es una voluntad política del gobierno de saber cuánto gastás en tu tarjeta de crédito, te autorizan o no te autorizan a moverte. Digamos, es el mundo con la policía en la calle, digamos. Vamos un segundo a un corte y vamos a preguntarles, sobre todo a los expertos, asesores, ¿cómo salen de esto las empresas? Sí, me van a decir que venga otro gobierno, pero no va a venir otro gobierno. Y no sé si no tenemos reelección de Cristina, por lo tanto no sé si vamos a tener muchos años esto. ¿Qué recomendarles a las empresas? ¿Más silencio o decir, paren? Ya venimos. La hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Bueno, no, la pregunta es, entonces, ¿qué hacen los empresarios? Digo, tenemos dos consultores. Ante este avance en donde el Estado ya le dice a las empresas, si vos querés hacer negocios, vos tenés que sacar tu publicidad de este medio que, digamos, habla mal de mí, o no le gusta el acuerdo con Irán, o no cree en la inflación de Moreno, qué sé yo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Seguir como hasta ahora? Silencio, acatamos, vamos, hay que liquidar a Clarín, vamos a liquidar a Clarín, hay que callarse. ¿O
habrá llegado el momento quizás de empezar a copiar, como decíamos, a los empresarios brasileños en decir, mira muchachos, participemos en la sociedad. Yo creo, Diego, como se dijo en el bloque anterior acá, tanto lo explicaba muy bien Willy, partiendo de la base de que un gobierno, que en un proceso que se ha ido radicalizando a partir de los últimos años, del último año, desde el 2012 a la fecha, plebiscitado con un 54%, que fue asumido por ese gobierno como un cheque en blanco y un bill de impunidad para todo, y partiendo de un concepto que manifestado no por algún político menor, sino por la máxima autoridad del país, que es la Presidenta de la República, un concepto de vamos por todo, es decir, es la negación misma de los principios que hacen a una república. Y allí está el avasallamiento de las libertades, el cuestionamiento a la justicia, el cuestionamiento a la oposición, al periodismo independiente, al empresario que se queja y al ciudadano común, en un marco claro de persecución, hostigamiento, en una división absolutamente maniquea, que hace muy bien al relato del kirchnerismo en toda su cosmovisión, ángeles y demonios, es decir, un relato único. Entonces, en ese marco, y partiendo de que los empresarios como los sindicalistas, los políticos, son, es decir, no nacen de un repollo, sino que son parte de esta sociedad, la misma sociedad que plebiscitó, vuelvo a repetir, a Cristina Fernández de Kirchner con el 54%, pero que el año pasado dio muestras de que la situación ya no era lo mismo, que ese bill de inmunidad no existía, y tenemos, para decir dos ejemplos concretos, el 13 de septiembre y el 8 de noviembre. Creo que ese clima nuevo, en el marco de un deterioro claro del salario ante una inflación negada por el gobierno, pero que es apabullante, con una disparada del dólar paralelo negada por el gobierno, que no tiene límite, en donde a 10 años de crecimientos a tasas chinas, la mitad del país no tiene cloacas, es decir, el modelo nacional y popular, entre comillas, esbozado por el gobierno, y ese modelo progresista, a claras, es un profundo y absoluto fracaso. Que eso implica también en el plano empresarial cómo va a reaccionar. Yo lo que creo es que va a acompañar este clima que se está viviendo, lamentablemente. O sea, ¿vos creés que por ahí de repente en algún próximo 8N, no sé si será el 22F que anda dando vuelta a las redes sociales, o otro día de protesta, los empresarios tendrían que en algún momento decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, empecemos no sé, a dialogar o empecemos a intercambiar opiniones? Yo creo que coincido totalmente con lo que dice Ignacio. Me parece que acá estamos como cuando te plantean un tema de crisis y vos no tomaste nunca ninguna iniciativa, ninguna cuestión de seguridad en la empresa, ni ningún plan de contingencia, y entonces decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Y digo, bueno, se está cayendo el techo, no puedes hacer mucho. Porque vos fíjate que acá lo que está faltando, primero, una empresa aislada es suicida. Sí, pero claro, hay entonces, empresas ¿qué deberías haber le pasa pensado? como al pobre tipo inmobiliario donde Cristina le dijo, Saldaña, a vos te va a caer la ¿Qué deberías DGI? haber pensado? Lo que vos marcabas de Brasil, deberías tener muy sólidas instituciones intermedias de empresarios. O sea, no 4 o 5 empresarios en la UIA haciendo su propio negocio, sino una unión industrial completa. Deberías haber establecido que represente a todos, no solamente a las grandes empresas, sino a las medianas y las pequeñas. Deberías haber establecido muy buenas relaciones con los sindicatos, porque entonces ante un problema como el que tenemos ahora, que es una democracia sin instituciones, o sea, sin república, vos deberías haber armado un frente común. Claro, el campo lo hizo en su momento, ¿no? El campo lo logró. Digamos, el patrón y el peón, digamos, se unieron. Y de hecho recientemente también, porque el viernes en la Asamblea Rural de Peguajó, que fue la primera, digamos, se anunció un plan de lucha, digamos, del campo, estuvo Jerónimo Venegas. Es decir, Venegas se sumó, la UATRE se sumó a la mesa de enlace, digamos, en lo que empieza a ser un clima de ir midiendo fuerzas uno. No sé si va a haber batalla este año
entre el campo y el gobierno, Pero porque Bueno, se vos, necesitan Willy, los dólares, digamos. La otra vez en el programa de radio, en Somos Nosotros, vos decías, mira, qué curiosidad que de los empresarios no se escuchó ninguno decir que este control de precios no sirve, pero sí lo dijo Caló, que es el líder de la CGT oficialista. Y bueno, porque lo que pasa que, digamos, los dirigentes sindicales, sobre todo Hugo Moyano, son los únicos empresarios que tienen la fuerza económica. Aclarémoslo, en el fondo que, son empresarios, claro, la mayoría de ellos son empresarios. Claro, son empresarios porque manejan empresas y obviamente por eso defienden el sector privado. Digamos, la Unión Obrera Metalúrgica vive del aporte de los trabajadores de empresas privadas. Ahí no viven del Estado. Y justamente este es el problema que empieza a haber incluso dentro del mundo sindical. Digamos, los dirigentes sindicales que defienden al sector privado y los sectores que están defendiendo al Estado. Digamos, UPCN hoy muy aliado de Cristina, ¿no? Bueno, digamos, en verdad yo coincido acá con los muchachos, los empresarios, y hasta te diría por una razón incluso natural. El empresario cuida el valor de su compañía, la mayoría de las compañías en la Argentina no son argentinas, digamos, y por lo tanto los ejecutivos les pagan para hacer negocio y para que se hagan amigos de los empresarios. No les interesa tener una prensa independiente, bla, 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 ahora, es importante para la democracia. Vamos a ver qué pasa en la UIA, por ejemplo, que no es la, digamos, pero... Hay muchos empresarios argentinos en Claro, la UIA. pero en principio, digamos, hay un intento para promover la reelección de Mendiguren, que sería una línea de seguir con el dialoguismo con el gobierno, seguir, digamos, con esa... según dicen algunos, con el silencio. Claro, pero otros dicen no, hay un sector que quiere promover a Héctor Méndez, al viejo hombre de la industria plástica, un hombre con un discurso, si se quiere, un poquito más a favor de la libertad económica. Vamos a ver qué hacen los empresarios, digamos, ¿no es cierto? Por ahora no se encuentra mucho uno que quiera salir, digamos, a confrontar con el gobierno, y eso obviamente le da chance a Mendiguren tal vez de anticipar una mirá, en la UIA. Es difícil de recomendar. Uno no puede recomendarle a un empresario, che, vos andá y salí, porque lo matan. Viene Cristina, le manda todo lo que puede mandar, no lo dejan importar, lo quiebran enseguida. Ahora, insisto, detrás del éxito de las empresas brasileñas en hacerse respetar, además de querer con buena comunicación, ¿no? En la revista Imagen lo llamábamos comunicación bossa nova, está esto de estar unidos y organizados. Todos aportan, todos votan, y la representación es de todo el empresariado y no de una camarilla. Y eso los hace coherentes y fuertes. ¿Sabés quién ganó la escola de samba del Carnaval de Río? La que ganó este año es una escola de samba dedicada al hombre de campo, donde todas las imágenes son de la soja, y la canción que ganó se llama Brasil, granero del mundo. Obviamente nos pasaron hace rato que nos pasaron como productor agropecuario. Acá estamos plan de lucha, acá está el campo en plan de lucha contra el gobierno, y en Brasil están todos bailando. Acá en Argentina al yuyito lo vamos a reventar. Bueno, me despido, nos están echando. Muchas gracias, Willy Cohen, Federico Reileno, Ignacio Bracht. Yo le digo, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero mientras tanto, aquí, mientras nos dejen, por ahora, la realidad, y a nosotros nos importa la percepción de esa realidad. Y les digo, les recuerdo, las 2 columnas para leer en la carpeta de materiales de lahorademaquiavelo.com. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, y nos puede seguir el miércoles a las 20 en Radio Cultura. Chau.